les doy la bienvenida a todos nuevamente en esta última parte de la sesión de este día. Así es que vamos a presentar ahora a Rodrigo Cáceres Riquelme. Rodrigo Cáceres, economista y máster en gestión del medio ambiente, ha trabajado en el Museo de Historia Natural de París, en particular en el Centro de Ecología y Ciencias de la Conservación, donde escribió su tesis titulada Cultivar una amistad con la naturaleza, ontología, relación al mundo y educación de la permacultura, en la cual articuló temáticas filosóficas como la ontología y la ética ambiental. Actualmente reside en Santiago de Chile, donde se ha acercado a la mesología de Augustin Berg debido a la convergencia existente con su propio trabajo de tesis. Rodrigo, tú bien sabes, mi rol es el ingrato de tener que intentar que cumplas tú el tiempo exacto de presentación. Eh, por favor, siendo las 13:04, tienes tus minutos indicados. Bueno, muchas gracias por la presentación, Samuel. Y también gracias a los organizadores de este simposio por ofrecer este espacio para poder realizar este tipo de presentaciones. Les voy a compartir de inmediato en la pantalla. Ya, ok, comienzo entonces. El título de esta presentación es el concepto de trayección en la ontología de Augustin Berg. Entonces les contaba un poco sobre lo que vamos a revisar respecto a los contenidos. Voy a hablar un poco sobre el contexto de cómo yo me acerco a la filosofía de Augustin Berg, para después entrar de lleno al concepto de trayección, mirar ciertas definiciones, ciertos aspectos de este concepto. Enseguida mirar un poco las implicancias que tienen que ver específicamente con algo que yo he elaborado de manera personal y que tiene que ver con la noción de parcialidad o selectividad. Y finalmente vamos a estar revisando cómo funciona la trayección en la práctica, es decir, entendiéndolo como un fenómeno que se da en distintas esferas de la realidad, en distintos ámbitos de la complejidad. Bueno, un poco el contexto: esto comienza en el año 2019, donde yo realizo un trabajo en el Museo Nacional de Historia Natural, donde escribo una tesis de magíster, que ya presentó Samuel con ese título, donde la principal proposición tenía que ver con proponer una teoría ontológica, una ontología por niveles, específicamente por tres niveles, que eran, yo los denominé lo real, lo virtual y lo ontológico, pero alternativamente podría haberlos llamado lo físico, lo fenomenal y lo conceptual. Y bueno, de vuelta de haber terminado ese trabajo en el museo, de vuelta en Chile me encuentro y empiezo a dialogar, a leer los trabajos de Berke, y encuentro una cierta convergencia entre lo que yo proponía y lo que él ya venía proponiéndose hace bastante años. En particular con respecto a estos tres niveles, Berke tiene la noción de lo físico-químico, después el nivel de lo que llama la biosfera y finalmente el ecumeno. También como dato extra, eh, Karl Popper, el filósofo de la ciencia, también llega a una cierta estructura triádica de la realidad, donde en uno de sus últimos escritos tiene habla de los tres mundos: mundo 1, mundo 2 y mundo 3. Entonces, ese es un poco el contexto de donde nace mi encuentro con la filosofía de Berke. Y bueno, podemos partir de inmediato con los temas más de definiciones. Respecto al diccionario de mesología que elabora Augustin Berg, la definición de trayección se define como un ir y venir de la realidad entre los dos polos teóricos de lo subjetivo y lo objetivo. La realidad no surge ni solamente del objeto, ni solamente del sujeto; surgiendo de la trayección de ambos, ella es trayectiva. Y la segunda acepción, que es puramente lógica, se define como la suposición de un sujeto en términos de un predicado, sinónimo de existencia. Un poco el interés de aclarar y de abrir un poco las herramientas para entender este concepto, a mí me parece útil mirar un poco si es que existen sinónimos en la obra de Berke, y nos encontramos con dos. Uno con el concepto de metáfora,
y segundo con el concepto de traducción. ¿Ya? Ver que escribe, la trayección es análoga a una metáfora. Lleva S hacia P, la sustancia más allá de sí misma, hacia la percepción que tenemos de ella. También plantea la metáfora como principio de creatividad de la naturaleza, que continuamente lleva la realidad más allá de la identidad. Y aquí justamente se está entendiendo la metáfora no con el término clásico como figura estilística en el lenguaje, sino como justamente aprovechando la etimología que tiene que ver con un movimiento más allá, o con un llevar más allá. Y el segundo sinónimo, que es el de traducción, plantea ver que esta trayección de S como P hacia S en términos de P es siempre una clase de traducción, donde igualmente podemos aprovechar la etimología del inglés, translation, donde trans y latus significa también llevar más allá. Entonces, una de las peculiaridades que tiene esto es que la trayección es más que nada un verbo, es la acción de traducir una cosa a otra. Y esto ya marca un cierto quiebre con la ontología clásica que intenta preocuparse por las unidades o las cosas básicas del mundo. Acá lo que se está planteando es que la unidad básica del mundo es una acción y no una cosa, una sustancia. Bueno, también con el ánimo de ofrecer una suerte de representación gráfica de la trayección, es que elaboré esta representación donde por una parte tenemos los dos polos teóricos, el sujeto y el objeto, que ambos pasan por un proceso de trayección y plantea ver que el resultado de esta trayección o de esta cotrayección es lo que llama la medianza. A mí en particular el concepto de medianza me parece difícil de entender y por eso también lo prefiero entender como una interfaz o como una mediación. Entonces lo que estamos haciendo acá es que el sujeto y el objeto están en una relación, como dice en la esquina, de composición o de concurrencia, es decir, que están ocurriendo de manera conjunta, como una articulación, un acoplamiento o una amalgama. Y bueno, justamente la idea de mostrar aquí la imagen parecía un yin-yang, es que tenemos justamente dos polos, pero que están amalgamados en una unidad que los contiene. Entonces, justamente la definición, ni objetiva ni subjetiva, la realidad surge de la trayección de ambas. Bueno, respecto a la definición, una de las cosas que se plantea tiene que ver que se habla de polos teóricos. Entonces, a mi parecer, una de las cosas que funda esta relación trayectiva tiene que ver con la relación entre la experiencia y la teoría, donde podríamos plantear que la experiencia vivida, tal como ella es en primera persona, va a ser una estructura en donde los opuestos coexisten, donde, por ejemplo, podemos, a través del lenguaje y de la concepción, identificar polos teóricos, por ejemplo, el sujeto y el mundo, el ser y el devenir, el estado y el cambio, y lo que va a ser el movimiento de la trayección, o en realidad la generación de un nuevo concepto, es que va a intentar sintetizar o amalgamar estos dos polos teóricos dentro de una sola noción. Por eso, con respecto a la idea de sujeto y objeto o sujeto y mundo, surge como composición la noción de medianza o de mediación o de interfaz. Lo mismo, por ejemplo, podríamos plantear respecto a los polos del ser y el devenir, que son también un tema clásico en la filosofía griega, donde la manera de amalgamar esto sería a través de una noción, por ejemplo, de un ser en devenir. Y otro ejemplo de esto que surge en la filosofía de Berke es que con respecto al medio, se plantea que el medio es al mismo tiempo ecológico, simbólico y tecnológico. Y para esto lo que hace es también generar una suerte de amalgama conceptual al hablar de un medio ecotecno-simbólico. Bueno, con respecto a los fundamentos lógicos de esta visión mesológica,
la necesidad es la de ir más allá justamente de la lógica aristotélica, donde en la lógica aristotélica tenemos solamente las opciones de afirmar o negar, y lo que hace Augustin Bebke es recurrir a lo que se llama el tetralema, que es un sistema lógico alternativo que se desarrolla en la antigua India, donde se agregan, además de las opciones aristotélicas, la opción de la binegación y la biafirmación. Es decir, que algo puede ser al mismo tiempo cierto y falso a la vez. Em, como ejemplo, justamente en lo que se llama la medianza, o en realidad la experiencia humana, tenemos simultáneamente un adentro, un A, y un afuera, y el no A, por lo que esta simultaneidad hace que esté más allá de la lógica aristotélica. Otro de los puntos importantes que tiene que ver con la trayección y el paradigma mesológico tiene que ver con la concrescencia. Este también se puede considerar más o menos un neologismo, que en realidad lo que hace es aprovechar también la etimología del cum crescere, es decir, de un crecer conjunto, o una elaboración mutua del ser y su medio. Esta relación mutua principalmente es una relación de marcado o de delimitación. Es decir, que el ser marca o transforma el medio a través de sus acciones, su construcción y su diseño, y al mismo tiempo el medio marca o transforma al ser, por ejemplo, psicológicamente a través de una experiencia o a través de una persona que lo marca, o un abuso, un trauma, etc. Entonces, esta circularidad es justamente lo que yo creo que estaba intentando dibujar Escher cuando dibujaba las manos que se dibujan, justamente para relatar esta circularidad y esta elaboración mutua, que es la concrescencia. Y bueno, el ancestro de esta idea aparece ya en el Timeo de Platón, donde Platón discute lo que es la cora, que para ver que va a ser el ancestro de la noción de medio, y la compara con dos cosas. Una con un sello, es decir, con algo que es marcado o delimitado, y segundo con una matriz que va a ser algo que delimita o que marca. Y estos aspectos contradictorios hacen que Platón se resigne a definir la cora, diciendo que es algo difícil de creer y el resultado de un razonamiento abstracto. Entonces esta noción tiene unas raíces bien antiguas, en verdad, y lo que se hace es como retomarla con este concepto de concrescencia. Otro de los temas que surge es es el tema de la cadena trayectiva, es decir, que la trayección o traducción va a ser un proceso potencialmente recursivo. Es decir, que por ejemplo podemos tomar una experiencia y traducirla a palabras, es decir, a otros términos, y recursivamente esas palabras podemos tomarlas y traducirlas aún a otros términos, que en realidad es la base de la reflexión filosófica, donde tomamos ciertos conceptos como la verdad, la causalidad del bien, e intentamos traducirlos con otro tipo de términos para poder delimitarlos o cernirlos. Y es justamente esta idea de que esto se va configurando una suerte de cadena, que a mi parecer se parece mucho a lo que sucede cuando uno lanza una piedra en el agua y empieza a tener una cierta trayectoria. En este caso, una trayectoria de orden conceptual. Bueno, después de haber revisado eso, hay una cierta implicancia que surge de este concepto de trayección, que tiene que ver con lo que yo llamo parcialidad y que Berke llama selectividad. La parcialidad va a ser algo que ocurre a distintos niveles. Primero ocurre en el nivel de la percepción, es decir, que lo que realizan los seres vivos va a ser que van a tomar solamente un fragmento o una sección de la cantidad de información universal que existe, y la van a traducir en un universo de significado. Entonces, nosotros conocemos más o menos bien esta limitación de nuestra percepción, por ejemplo, respecto a nuestro campo auditivo,
o a nuestro campo visual, en el sentido de que podríamos tomar un ámbito de frecuencia, un espectro de frecuencia mucho más amplio, y qué es lo que en realidad hacen otro tipo de animales. Entonces lo que hace la parcialidad es justamente tener una relación de inclusión y de exclusión simultánea. Y la exclusión es lo que Berke llama una forclusión, en el sentido de que lo que se hace con esto es como cerrar una puerta o abrir una puerta con la inclusión. También en el lenguaje, yo propongo que esto también ocurre en el lenguaje, y esto lo podemos entender por una parte respecto a la parábola del elefante y los ciegos, que es una parábola bastante antigua, ya se da en la antigua India, el Buda la contaba dentro de su enseñanza, donde un rey manda a llamar a todos los ciegos del territorio y los reúne frente a un elefante, en distintos lados de un elefante, y les pregunta a cada uno, díganme ustedes qué es un elefante. Entonces hay uno que dice que es como una gran serpiente, otro que dice que es como el tocón o la base de un árbol, y otro que dice que es como un pequeño ratón peludo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que son descripciones justamente parciales, en que las personas no saben que en realidad están describiendo solamente un aspecto de un todo más grande. Entonces lo que hacen es una descripción de un todo en términos de un aspecto. De manera similar, podríamos pensar que los distintos ámbitos de la ciencia y de la filosofía lo que hacen es elaborar sobre ciertos fragmentos. Por ejemplo, acá abajo aparece una porcelana quebrada, entonces lo que se hace es elaborar sobre ciertos fragmentos de la realidad, la complejidad o la dificultad más grande es intentar saber cómo combinar, cómo juntar estos distintos elementos para elaborar el todo que, que es un todo interconectado. Y este tema de la parcialidad en el lenguaje no tiene solo ese carácter banal de la descripción, sino que tiene consecuencias bien fuertes porque también aplica a todo lo que sea teoría. Entonces, por ejemplo, el lingüista Arranstivi, él lo que hace es estudiar la microeconomía contemporánea, la teoría microeconómica, para concluir que de manera sistemática lo que hace es excluir justamente el bienestar de los seres vivos no humanos, tomándolos como algo irrelevante e inexistente, y justamente describiéndolos únicamente como un gran receptáculo de recursos que alimentan a la maquinaria económica. Entonces, es justamente este movimiento de reducción de la relación humano-naturaleza que tiene distintos aspectos, y reducirla solamente al aspecto de explotación y uso unidireccional. Bueno, con respecto a la trayección en la práctica, yo planteo principalmente que la trayección aparece como lo que Uexküll, el hijo, se llama Zure von Uexküll, plantea como una homomorfia. Define una homomorfia como un principio fundamental que se va a repetir en distintos niveles de complejidad, de distintas maneras, pero siempre básicamente bajo la misma forma. Entonces, por una parte, como lo vamos a entender como un principio biológico, la trayección, y luego como un principio lingüístico. Como principio biológico están justamente los trabajos de Uexküll, de Jakob von Uexküll, que es lo que hace justamente hacer una distinción ontológica entre lo que él llama el Umgebung, un dato ambiental universal, y los Umwelten, en plural justamente, los mundos ambientes que cada ser vivo configura y habita. Entonces, justamente lo que se está haciendo aquí es hacer una biafirmación, porque se está afirmando que por una parte tenemos un mundo que nos es propio respecto a nuestro maquillaje cognitivo, y al mismo tiempo todos habitamos un mundo que es común, que va a ser este gran S,
el dato ambiental universal. Entonces, bien firmamos lo propio y lo común, y al mismo tiempo lo uno que va a ser este dato ambiental universal, y las múltiples realidades, los múltiples eh, mundos, ambientes que cada ser vivo va a configurar. Eso con respecto a la tradición como principio biológico, y luego también aparece, a mi parecer, como principio lingüístico. Acá justamente me refiero a los trabajos de Lakoff y Johnson, donde elaboran lo que llaman metáforas conceptuales, y justamente esto no tiene que ver con la metáfora en el sentido estilístico, poético, sino justamente como este movimiento de trayección, es decir, de eh, tomar algo y llevarlo a otro lado, o sea, como una transferencia de significado. Entonces, los ejemplos clásicos que tienen es que se preguntan, por ejemplo, por qué decimos que los precios suben y, por ejemplo, que los sueldos bajan. Es decir, por qué entendemos variaciones de cantidad como movimientos verticales. Entonces, justamente lo que dicen es que estamos operando metáforas, operando trayecciones, en el sentido de que estamos entendiendo una cosa en términos de otra. Y realizan un estudio y terminan concluyendo que las metáforas se utilizan en muchísimas esferas, prácticamente todas las esferas del lenguaje. Eh, y acá solamente a modo de ejemplo les pongo estos otros ejemplos que dicen, por ejemplo, cuando decimos que debemos cimentar una teoría con argumentos sólidos, estamos entendiendo una teoría como un edificio, o cuando decimos no te puedo sacar de mi mente, estamos entendiendo la mente como un contenedor, o cuando decimos no me hagas perder el tiempo, entendemos el tiempo como un recurso. El tema lo que tiene interesante es que al trabajar la trayección en el lenguaje, en un libro posterior, estos autores lo que hacen es decir que la trayección también opera en la filosofía. Y su planteamiento principal es que las filosofías van a ser una suerte de composiciones creativas de metáfora o trayección. Es decir, que cada filósofo, lo que lo va a hacer distintivo a ese filósofo, es que va a tener un conjunto de dos, tres o cuatro metáforas eh, que él va a dar por hechas, por sentadas, y a partir de las cuales las va a combinar y va a elaborar un conjunto de inferencias que tienen que ver con justamente con su perspectiva filosófica. También les traigo a mano justamente dos ejemplos para que se pueda entender. Primero el caso de Descartes, que obviamente es un subaspecto de su filosofía, y donde se plantea que tiene principalmente en realidad cuatro metáforas. Una es que entiende el conocimiento como visión, eh, la razón como una luz, y las ideas como objetos que se observan. Y también, por último, que la mente es una suerte de contenedor donde ocurre este movimiento de visión y de iluminación, justamente. Entonces, Descartes describe, por ejemplo, que la intuición va a ser la concepción indudable de una mente clara, que va a emerger, que emerge solo de la luz de la razón. Entonces, esto es lo que le lleva, al tomar estas metáforas por sentado, lo que va a llevar esto va a llevar a pensar a Descartes que el conocimiento certero es justamente el conocimiento que tenemos de los objetos que podemos ver de manera muy clara, muy distinta, muy distintiva, y que ese va a ser un fundamento para que podamos decir que podemos conocer nuestra propia conciencia, sin necesidad de evidencia empírica, justamente. Eso por el lado de Descartes, y también tenemos un ejemplo de Parménides al inicio de la filosofía griega, donde Parménides entiende la existencia como un lugar aquí. Acá la metáfora la utilizamos de manera cotidiana cuando decimos, por ejemplo, hablamos de venir a la existencia, de la llegada de un hijo o de una partida de un ser querido. Es decir, que entendemos los nacimientos, las muertes o los cambios como movimientos respecto a un lugar. Entonces, bueno, aquí Gorgias resume el planteamiento de Parménides y dice:
acá cito, lo que es no puede haber venido a la existencia. Si lo hizo, provino o bien de lo que es o de lo que no es, pero no provino de lo que es, ya que si es existente, no vino a la existencia, sino que ya es, ni tampoco de lo que no es, ya que lo inexistente no puede generar nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es que Parménides lo que hace es tomarse esta metáfora en serio, se la toma de manera literal, y a partir de eso concluye que el cambio, el nacimiento, la muerte, el movimiento son todas ilusiones y que más allá de la apariencia de la naturaleza, de la experiencia, perdón, existe una naturaleza eterna, fija y permanente. Entonces esto es un poco lo que ocurre con la metáfora de la filosofía, que cada filósofo va a tener una cierta número de trayecciones que va a utilizar como base para poder elaborar un tipo de pensamiento. Una manera como de entender esto es que justamente que el lenguaje va a ser una cierta trayección de la experiencia, es decir, que va a ser una traducción a otra clase de términos, y que justamente va a haber una suerte de asimetría entre el formato de la experiencia y el formato del habla. Entonces, acá solamente les pongo una imagen que intenta describir eso, que dice que queriendo describir la luna sin antes comprender el medio con el cual se le señala, sin saberlo la describimos según la estructura de la mano que le apunta. Entonces esto es lo que, por ejemplo, le sucedería a Parménides, donde a partir de la lógica de su lingüística, de su metáfora, termina concluyendo que el mundo de la apariencia es ilusorio y que detrás de esto existe una naturaleza fundamental y permanente. Entonces, a modo de conclusión, eh, una de las cosas que son bien importantes en la filosofía de Berke es que yo lo interpreto de que los neologismos que propone como medianza, trayección, concrescencia, funcionan como una suerte de dispositivo de reconciliación o de amalgamación, podríamos decirlo, que necesita de manera fundamental poder afirmar contradicciones, es decir, ir más allá de la lógica aristotélica. Y por lo mismo se funda en el tetralema como lógica alternativa de la India. Y por último, tenemos una cierta posibilidad práctica que surge de esto, que tiene que ver con la evitación de los absolutos en el lenguaje. Entonces, esto lo defino como la acción de comprometerse con un único tipo de trayección y negarse a ver otro, que es, por ejemplo, lo que justamente ocurre en lo que se estudiaba respecto a la teoría microeconómica, donde lo que se hace es justamente comprometerse con decir que la relación humano-naturaleza es únicamente una relación de explotación y negarse a ver todo tipo de relaciones alternativas. Entonces, en este movimiento de incluir cosas y excluir otro tipo o cerrarle la puerta a otro tipo de visiones o de interpretaciones, me parece que la filósofa Moll resume bien esto cuando plantea que el término teoría lo que hace es connotar el aparato intelectual que hace posible que algunos pensamientos surjan y se articulen, mientras que otros lo que van a hacer son forzados a un segundo plano o bloqueados por completo. Si la teoría abre y cierra modos de pensar, surge la pregunta de qué es lo que los repertorios teóricos que prevalecen actualmente en la academia ayudan a articular y qué es lo que silencian. Bueno, estas son las referencias que utilicé. La mayoría tienen que ver con Augustin Berg, sus trabajos, y también los lingüistas Lakoff y Johnson, además de Phoenix Cube. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Vamos entonces a
a iniciar la ronda de preguntas y de comentarios. Donc, je pense que Augustin, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Oui, ça n'est pas vraiment une question, c'est juste une petite, un ajout, ajouté. Parce que je suis géographe, hein, je suis parti d'une problématique géographique qui était la question du déterminisme géographique ou environnemental. Vous savez peut-être que le déterminisme était une théorie qui prévalait dans la géographie allemande et dans la géographie anglophone, mais la géographie francophone avec Vidal de la Blache a contesté ce déterminisme. Pour résumer, le déterminisme en l'affaire, c'est tel environnement, par exemple un environnement chaud, froid, etc., va causer telle culture. Bon. Et Vidal de la Blache a dit c'est faux, parce que dans la réalité des milieux humains, dans un même environnement, on peut avoir plusieurs façons de vivre, plusieurs genres de vie. Donc, vous avez un rapport contingent, historique et contingent, et non pas déterminé. Voilà, c'est la problématique de départ. Et plus tard, j'ai découvert à travers Uexküll, à travers Razzisi et d'autres, et par exemple aussi Gibson, la théorie des affordances. Et tout cela, ça m'a aidé à construire cette, entre autres ce concept de trajection, je n'aurais pas pu le penser si je n'avais pas eu à comparer la philosophie de Nishida et la philosophie d'Aristote, ou plus exactement la logique, parce que la logique d'Aristote est une logique de l'identité du sujet, alors que la logique de Nishida est une logique de l'identité du prédicat. Et comment on pouvait les combiner? Et la combinaison, c'était la trajection dans mon propre cursus. Voilà. Merci, Augustin. Rodrigo. Oui, merci beaucoup de cet ajout, Monsieur Berth. Justement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans votre approche, c'est que le fait d'essayer d'aller chercher dans des visions très éloignées de votre point de départ, justement, de la géographie, et aller voir ce que pensaient les Japonais dans l'Orient, et essayer justement de trouver le milieu entre la pensée d'Occident marquée par Aristote et la pensée orientale marquée par le bouddhisme, aussi par Nishida et ses travaux qui vont plus du côté du prédicat, de la logique du prédicat en tant que, à la fois que dans l'Occident, c'est le côté du sujet par la logique aristotélicienne. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que ça n'est pas de choisir entre l'une qui serait juste et l'autre qui serait fausse, parce que les deux concernent, ce sont les deux ensemble. C'est la logique d'Aristote, c'est la logique de la rationalité, traditionnellement. Mais la logique de l'identité du prédicat, elle existe très largement dans la nature, c'est la logique de la mimesis, c'est-à-dire avoir le même prédicat, c'est imiter le prédicat, c'est quelque chose que vous trouvez aussi bien dans le monde naturel, la mimesis, mais également dans le monde humain, c'est imiter. Et par exemple, un aspect très important de l'économie moderne avec la publicité, quand vous voyez par exemple George Clooney, il boit du café, pour que vous voulez devenir George Clooney, alors vous achetez le Nespresso. C'est cette logique-là, c'est la logique de l'identité du prédicat.
j'ai le même prédicat, donc je suis George Clooney. Vous voyez? Mais donc les deux sont nécessaires pour comprendre la réalité. Alors c'est la complémentarité des deux que j'ai cherché à construire avec ce concept de trajection. Merci beaucoup, Augustin. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant d'avoir à votre référence théorique ici pour les dialogues directs. Donc, no sé si hay alguien que quisiera hacer alguna otra observación. Oui, je voudrais ajouter une chose à propos de Gibson et affordance. Gibson, il dit « The object is always there to be perceived ». C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une question de la manière de saisir l'objet, parce que l'objet physique est toujours là. Il n'y a pas seulement la manière de saisir l'objet. C'est-à-dire que S est toujours là, mais la manière de le saisir est toujours différente. Et c'est les deux en même temps, les deux ensemble qui font affordance. Et il y avait donc une dispute entre Varela et Gibson, parce que Varela était beaucoup plus constructiviste. Mais Gibson, il dit, l'objet est toujours là. Comme dans l'exposé nous avons entendu tout à l'heure, c'est l'information est toujours là. L'information quantitative est toujours nécessaire. Elle n'est pas seulement qualitative, c'est-à-dire l'interprétation est qualitative, mais il faut toujours une base physique d'information quantitative. Oui, oui, c'est quelque chose que aussi je le vois quand vous parlez de la science et que la science est justement tombée du côté de l'objet, une science donc qui ferait la recherche d'un monde objectif. Moi, ce que je pourrais dire là, c'est que justement la science elle est partielle dans le sens où l'objet c'est pas tout la réalité en fait, parce que justement l'objet c'est quelque chose qui peut être pris à partir d'une multiplicité de manières différentes, qui est justement ce qui est essayé de dire avec le concept de affordance, qui est quelque chose qui se prête pour plusieurs manières de le prendre. Oui, et ça n'est pas seulement alors il y a toujours différentes manières de prendre, mais c'est le fait même de prendre. C'est ce que dit Heisenberg, c'est-à-dire la science, dans les sciences exactes, c'est-à-dire la physique, etc., moderne, n'est plus seulement une spectatrice de la nature objet, parce que la relation établie avec l'objet va modifier l'objet. Vous voyez? C'est des physiciens, c'est la physique du XXe siècle qui a montré cela. Et ça veut dire que ce que nous appelons l'objet est en réalité toujours trajectif, nécessairement trajectif. Eugenio, ¿algo que comentar, Eugenio? Comentario, aló, sí, un pequeño comentario, porque lo que acaba de decir Agustín es justamente la respuesta que Paulo Abrantes esperaba cuando me preguntó y al fin qué pasó con las affordances de Gibson y por qué Gibson estaba más
inclinado hacia el objeto, ¿sí? Y que yo le dije a Pablo que era una pregunta difícil, pero creo que ya con Agustín la tenemos resuelta en gran medida. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, si ofrezco la palabra para una última pregunta breve y si no, podemos dar por cerrado la conferencia y sin duda damos por cerrado también este primer día del simposio. Entonces agradecemos a todos los participantes, a todas las personas que han venido y que están con nosotros hoy. Así es que muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Nuevamente, con esto damos por cerrado el ciclo. Merci beaucoup, Agustin, por votre intervención. Donc, y gracias a todos, entonces, nos vemos mañana desde temprano. Les recuerdo que mañana 3 de junio iniciamos nuevamente a las 15 horas, hora francesa, con Sylvie Daroré-Campagne. Él va a dirigir a Jean-Luc Petit acerca del sentido del movimiento entre la ciencia y la fenomenología, ¿no? Así es que, bueno, quedan todos cordialmente invitados para la jornada de mañana en este 8º simposio del Círculo de Filosofía de la Naturaleza. Un abrazo a todos los amigos, un abrazo a los colegas, que estén muy bien. Merci à tous. Donc, au revoir. On se verra demain. Bientôt. Merci, merci. Au revoir. Bye. Ce qu'on fait.